Todos bienvenidos, hermanos. ¿Cuántos se gozan de estar en este lugar? Nos alegramos en la presencia del Señor. Amén. Vamos, ¿qué les parece? ¿Qué les parece si nos damos un fuerte abrazo? Un abrazo de hermanos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Mientras cantamos esa alabanza al Señor. Su palabra dice que por la noche será el llanto, pero al amanecer el gozo de Dios llega.
Rey de gloria. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Alzad puertas vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Amén. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. Te alabamos, te bendecimos. Bendito sea, Señor. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Quería rogar, por favor, si podemos hacer una oración por nuestro hermano Efrén, ¿verdad? Él anoche fue entubado, para los que pudieron leer el mensaje, y está en cuidados intensivos y está en un estado muy crítico, muy crítico. Los médicos están muy pesimistas al respecto, pero nosotros sabemos que los médicos no tienen la última palabra, es Dios quien tiene la última palabra. Amén. Así que vamos a clamar al Señor, y yo les voy a pedir un momentito más en pie, por favor, y vamos a hacer una oración por nuestro hermano Efrén. Y si ustedes podemos por favor levantar nuestras manos por un momento en señal de clamor a nuestro Dios, y vamos a pedirle por su salud. Bendito sea, Señor, Dios Todopoderoso. En esta mañana, Señor, aquí tus hijos, tu pueblo, aquellos que tú has comprado con tu sangre y has redimido con tu sangre, Señor, estamos aquí para clamar una vez más por la vida y por la salud de Efrén. Señor, él es tu hijo, Ivonne es tu hija, Señor, y ella está allí con él. Señor, en el nombre de Jesús, que tú seas poniendo tu mano poderosa sobre él, y que seas levantándolo, Señor, y haciendo tu santa voluntad en su vida. Señor, estamos dispuestos a aceptar tu voluntad, lo que tú digas, Señor. Sabemos que todo lo que tú decides en nuestra vida es bueno y es perfecto. Por eso, Padre Santo, te alabamos y te bendecimos y te damos a ti la gloria y la honra por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer en la vida de Efrén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Allí donde están, un momentito, vamos a leer la palabra del Señor. Y les invito a que abran sus Biblias en la epístola a los Romanos del apóstol Pablo, el capítulo 8, y vamos a leer del 35 al 37. Si ustedes lo encontraron, por favor digan amén. Vamos a leerlo. Nos están ayudando allá arriba también con... Sí, ahí está. Gracias, David. Y el mensaje de hoy día se llama: si nosotros como cristianos podemos evitar el sufrimiento. Y vamos a leer lo que dice Romanos 8, del 35 al 37. Si ustedes quieren pueden leerlo conmigo, por favor. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén, amén. El Señor bendiga su palabra. Amén. Yo quería leerlo en una versión un poquito diferente, pero que me gusta mucho esta versión porque está bastante apegada a lo que dice el original, en este caso en griego, el Nuevo Testamento. Y dice de la siguiente manera: ¿quién podrá apartarnos del amor de Cristo? ¿El sufrimiento,
la angustia, la persecución, el hambre, la pobreza, el peligro, las amenazas de muerte. Hay un signo de interrogación allí. Las Escrituras dicen: por tu causa nos amenazan de muerte todo el tiempo, nos tratan como a ovejas de matadero. A pesar de todo, nuestra victoria es absoluta, gracias a Cristo que nos amó. Amén. ¿Cuántos creen eso? No los escuché a todos. Amén. Amén. Quisiera hablar respecto a un tema que no nos gusta mucho, ¿verdad? Y que como cristianos queremos evitarlo. Pero ustedes saben, hermanos, que el Señor nos llama a ser atalayas, ¿verdad? Y como atalayas nosotros tenemos que, por un lado, advertir, y por otro lado, estar prevenidos. Esa es la misión del atalaya, ¿verdad? Es imposible que advierta, pero que él mismo no esté prevenido. Y eso es lo que el Señor nos llama a hacer. Yo sé que este tipo de temas, yo estuve en 3 iglesias allí en Ecuador, 4 iglesias estuve allí, en el tiempo que estuvimos allí. Y le digo que yo le doy gracias a Dios por nuestra iglesia Lluvias de Gracia, porque realmente el Señor ha hecho cosas lindas con nosotros, y lo que hacemos aquí es muy diferente a lo que está sucediendo en otras iglesias, y le doy gracias a Dios por todo lo que hacemos. Y una de las cosas que he notado en las iglesias y en muchas iglesias es que generalmente los pastores o los predicadores hablan de temas que a la gente le gusta. Amén. Si ustedes se han dado cuenta de eso, ¿verdad? Temas que motiven, temas que alegren, temas que levanten el ánimo, y la gente sale de esa iglesia feliz, ¿no es cierto? Pero el día lunes se le acabó la felicidad y vuelve a vivir una realidad, la realidad de la vida cristiana, que no siempre es como nos la pintan, ¿verdad? Que no siempre es esa vida color de rosa que te dicen a ti: si haces esto, si haces lo otro, si das el diezmo, si das ofrendas, si siembras, ¿no es cierto?, vas a cosechar, y vas a cosechar en abundancia, y te va a ir bien, vas a prosperar, vas a tener dinero, vas a tener un buen carro, una buena casa, y todo eso. Eso es lo que la gente quiere escuchar, eso es lo que la gente quiere oír, ¿verdad? Pero cuando hablamos de temas como este, ¿no es cierto?, es un poco difícil. Y yo sé que después de esto algunos de ustedes a lo mejor van a decir: ¿por qué no se va otros 2 meses a Ecuador? ¿No es cierto? Yo espero que no, que nadie diga eso, pero es un tema que me ha estado dando vueltas en el corazón en este tiempo, porque ha sido nuestra experiencia de vida. Y cuando uno llega a momentos como esos, de experimentar este tipo de cosas que a nosotros no nos gustan mucho, pero que están escritas en la Biblia, y que es importante saberlas y conocerlas y estar preparado para eso, ¿no es cierto? Ahí tenemos que entender que es una realidad de nuestra vida. Nosotros lo hemos vivido todo este tiempo desde el mes de enero. Ha sido una prueba muy dura para nosotros, ¿no es cierto?, de todo lo que nos ha pasado, la forma como nos hemos enfermado, cómo hemos sufrido. Cuando estuvimos allí en Ecuador no fue diferente. Todo el tiempo, desde que llegamos, nos enfermamos. Yo me enfermé, Susi se enfermó. Si les contara todas las cosas que me enfermé, no me creerían, hermanos, todo lo que me pasó en Ecuador. Y si contamos, bueno, algún día tenemos que tener una vigilia, yo creo, para contarles más o menos qué fue lo que pasó allí en Ecuador con todos nosotros. Pero fue vivir este momento de sufrimiento, de dolor, de angustia, de preocupación, de aflicción, como dice la palabra del Señor. Y tuvimos que vivirlo, tuvimos que experimentarlo. Y ahora yo quiero hablar de eso porque es un tema que nos interesa mucho a todos nosotros como cristianos. El sufrimiento no lo entendemos bien, ¿no es cierto? No lo entendemos bien. Cuando alguien hace la pregunta ¿por qué el sufrimiento?, ¿no es cierto?, yo creo que se han escrito muchos libros, se ha hablado mucho del tema, pero es muy difícil entenderlo, ¿no es cierto? Y de alguna manera nosotros tratamos de evitar el sufrimiento. ¿Amén? ¿Cuántos creen eso? ¿Sí? Todos. Apenas nos duele algo,
y enseguida buscamos una pastillita para que no nos duela, ¿no es cierto? Si es que estamos sintiendo alguna cosa rara, inmediatamente vamos donde el doctor para no caer en una crisis de salud, para no tener que sufrir, ¿no es cierto? Y cuando todo lo que hacemos en nuestra vida, tratamos de alguna forma de evitar el sufrimiento, hacemos todo lo posible para evitar el sufrimiento, y esto es humano. Pero en la Biblia encontramos esta verdad, que muchas veces nosotros no queremos creer y no queremos entender, que la vida cristiana es seguir los pasos del Señor Jesús y es estar dispuesto al sufrimiento. Porque si queremos vivir una vida cristiana realmente como el Señor pide, vamos a tener que enfrentar el sufrimiento. Esto es algo difícil de creer, difícil de entender, porque es la forma contraria a lo que nos han planteado a nosotros el Evangelio. Yo les he contado que cuando yo me convertí, ¿no es cierto?, el folletito de las 4 leyes, ahí con ese fue que me compartieron a mí, ¿no es cierto? Ahí dice, el Señor tiene un plan, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Así empieza el folletito, ¿verdad? Y entonces uno dice, wow, me voy a hacer cristiano y no voy a tener problemas, no voy a tener angustias, a lo mejor ni me voy a morir, no me voy a enfermar y un montón de cosas, y mi vida se va a convertir en una vida de un color de rosa. Pero nosotros que hemos vivido ya algún tiempo, entendemos que eso no es verdad, que eso no es verdad. Y muchos cristianos han renegado de la vida cristiana porque les han planteado el cristianismo de esa manera, pero cuando ven la realidad se asustan y entonces dicen, no, yo mejor como que no quiero ser cristiano, mejor estaba como antes, ¿verdad? El problema es que si alguien es un verdadero cristiano no puede volver a lo de antes, porque ustedes saben que estamos hablando ahí en ese curso de guerra espiritual que estamos dando, un cristiano es un desertor de las filas del enemigo, y si él quiere volver allá, ¿qué pasa cuando un desertor quiere volver al ejército? Ustedes saben eso, ¿no es cierto? No lo reciben con los brazos abiertos, lo agarran y lo meten a la cárcel, le hacen un juicio, lo meten a la cárcel por desertor. Y eso es lo que pasa muchas veces con cristianos, que quieren volver allá y el enemigo no los recibe con bombos y platillos. Amén. Y entonces dice la palabra del Señor que el postrer estado viene a ser, ¿qué? ¿Alguien me ayuda con eso? Peor que el primero, peor que el primero. Y entonces el sufrimiento puede llegar por medio de una enfermedad, por medio de la pérdida de un ser querido, por perder las posesiones, ¿no es cierto? Vemos un hombre en la Biblia, Job, y quisiera, estoy preguntándole al Señor sobre la posibilidad de empezar una serie de mensajes respecto al libro de Job, un libro de mucha sabiduría, de mucha profundidad. No solo habla del sufrimiento, habla de muchas cosas más, pero encontramos a Job. Él perdió no solamente sus posesiones, perdió su familia, perdió su salud, perdió todo lo que tenía. A su esposa, ¿verdad?, lo regañó, estando así en pleno... ¿Alguien lo ha regañado aquí cuando uno está enfermo, la esposa? Hermano Luis, ¿no? ¿Alguien? No, a mí tampoco. No lo creen mucho, ¿no? Pero dice, muchas veces el sufrimiento es causa de un problema emocional que muchas veces es peor que un problema físico. Amén. Porque cuando un hijo, por ejemplo, se descarría, ¿no es cierto?, no es un problema físico, puede tener dinero en el banco, puede estar sano en su cuerpo, pero ver a ese hijo así, ¿no es cierto?, es mucho peor que tener una enfermedad o que tener cualquier otra cosa. Así que el sufrimiento puede venir de todas esas maneras. ¿Qué dice la Biblia respecto al sufrimiento? La Biblia le da gran importancia al sufrimiento porque es una realidad de la vida de todo ser humano. Amén. Todo ser humano sufre, sea cristiano o no sea cristiano, sea canadiense o sea ecuatoriano o sea musulmán, cualquier persona está expuesta al sufrimiento.
La Biblia habla más de 298 veces. Yo conté 298 buscándolo ahí en el programa de la Biblia, ¿verdad? Pero después me di cuenta que hay otras palabras que tienen que ver con sufrimiento también, pero más de 300 veces la Biblia habla respecto al sufrimiento. Respecto al sufrimiento, y eso quiere decir que la Biblia le da importancia al sufrimiento, ¿verdad? No es un tema desapercibido para la Biblia, le da importancia. Y cuando nos preguntamos, nos hacemos la pregunta, ¿qué tanto le importa a Dios el sufrimiento? Pues solamente tenemos que ver la cruz. Amén. Si le hacemos esa pregunta a Dios, ¿qué tanto te importa, Señor, a ti el sufrimiento? Lo que tenemos que hacer es solo ver la cruz. Y ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Un hombre, el mismo Dios, que sufrió más que lo que puede sufrir cualquier ser humano. Para entender este asunto del sufrimiento tenemos que entender varias cosas. Primero, que Dios no creó el sufrimiento. Amén. Tenemos que estar conscientes de eso. Dios no creó el sufrimiento. Cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, el pecado del hombre introdujo el sufrimiento en el mundo. ¿Ya? No fue plan de Dios, no fue idea de Dios que el hombre sufriera, que el hombre se muriera. Dios creó al hombre perfecto, un cuerpo perfecto, un alma perfecta, un espíritu perfecto, unido a Dios. Pero el pecado del hombre creó el sufrimiento y creó la muerte en la humanidad. Cuando le queremos echar la culpa a Dios de que Él es el que hace el sufrimiento, Él que permite el sufrimiento, ¿no es cierto? Sí lo permite, pero Él no es el que lo hizo. Fue el hombre que desobedeció y que hizo esto. La segunda cosa que tenemos que entender es que Dios permite el sufrimiento. Amén. Y también en sus hijos. Él lo permite. Todos aquí hemos sufrido alguna vez de cualquier cosa. Hemos sufrido. Y la otra cosa que tenemos que entender es que a veces el sufrimiento puede ser consecuencia del pecado o de la desobediencia nuestra. Amén. No podemos echarle la culpa a Dios de ese tipo de sufrimientos, porque a veces metemos la pata, ¿verdad? A veces comemos lo que no tenemos que comer. A veces hacemos cosas que no debemos hacer con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestro esposo, esposa, con el jefe. Y eso ocasiona sufrimiento. ¿Y por qué es? Es por culpa nuestra, ¿no es cierto? Pero no siempre es así. Yo creo que nosotros tenemos que entender que esto que dice una cierta teología que habla de la prosperidad, ¿no es cierto? El sufrimiento no siempre es consecuencia del pecado y de la desobediencia. Dios permite muchas veces el sufrimiento en nuestra vida por un propósito, ¿no es cierto? Lo que dice la palabra del Señor, 1 Pedro 3:17, aquí le voy a pedir a David, vamos a poner muchos versículos, pero David, si nos ayudas ahí un poquito. Él dice, recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien que sufrir por hacer el mal. Amén. Y cuando sufres por hacer el mal, pues eso no es problema de Dios. Pero si sufres por hacer el bien, ahí Dios está interviniendo. Amén. Según la Escritura, nadie está exento del sufrimiento. Todos nos enfermamos, todos tenemos problemas, todos sufrimos, ¿no es cierto? En ningún lugar de la palabra del Señor, el Señor nos promete que no vamos a sufrir. ¿Amén? ¿Todos creen eso? Porque muchas veces podemos decir, no, pero es que la Biblia dice, ahí está el Salmo 91. Pero es que la Biblia no se interpreta por un versículo. La Biblia se interpreta en su contexto, ¿verdad? Y entonces fíjense ustedes que dice Romanos 8, 16, 17, dice, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Está hablando de los hijos de Dios. Así que como somos hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, ¿no es cierto? Lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, dice, también debemos participar de su sufrimiento. Es decir, si vamos a participar de la gloria de Dios, ¿alguien aquí quiere participar de la gloria de Dios? Pues
Aquí esto es lo que dice: debes participar también del sufrimiento. Y en 2 de Pedro 2:21 dice: pues Dios nos llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengas que sufrir. Nos llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengas que sufrir. De hecho, ¿no es cierto?, encontramos que la palabra testigo en el griego es la palabra mártir. ¿Ustedes sabían eso? Y suena en el griego así tal como se pronuncia en español. Cuando en Hechos 1:8 dice el Señor: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis, ¿qué dice? Testigos. La palabra en griego allí es mártires, mártires. Es decir, que el sufrimiento no es solamente para los mártires. Todos nosotros, según lo que dice la palabra del Señor, somos mártires, somos testigos. Eso es lo que dice el griego. Ahora, ¿cuáles son algunos ejemplos que encontramos en la palabra del Señor respecto al sufrimiento? Tenemos innumerables. De hecho, el caso de Job, ya lo dije, es uno de los más importantes de la Biblia, de un hombre que tuvo sufrimiento tremendo. Pero si nosotros vemos otros casos, muchos otros casos, David, por ejemplo, siempre que hablamos de David, un rey bueno, nos acordamos de Betsabé, nos acordamos de muchas cosas que él hizo, ¿verdad? Pero nunca vemos la parte del sufrimiento de David. David sufrió mucho más que cualquier otro rey. Él dice en el Salmo 6:7, dice: mis ojos están gastados de sufrir. Fíjense ustedes, alguien que ha estado en sufrimiento, ustedes solo lo pueden notar en sus ojos, amén. Cuando alguien está sufrido, solo le ven los ojos y dice: ya este hombre tiene algo, está sufrido, ¿no es cierto? Y es lo que dice David. En el Salmo 22 dice David: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? Clamo cada día a ti, mi Dios, pero no respondes. Cada noche levanto mi voz, pero no encuentro alivio. Mi vida se derrama como el agua y todos mis huesos se han dislocado. Mi corazón es como cera que se derrite dentro de mí. Mi fuerza se ha secado como el barro cocido. La lengua se me pega al paladar. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha sentido esto que describe aquí el rey David? Yo creo que no, pero ahí está él describiéndolo. Cómo él se sentía, cómo él sufría en determinados momentos. El profeta Jeremías, ni se diga, él escribió un libro completo que se llama ¿cómo? Lamentaciones. ¿Qué quiere decir Lamentaciones? Si ustedes leen ese libro, bueno, uno termina realmente deprimido de leer ese libro, pero David es la palabra de Dios, hay que leerlo también. ¿Alguien ha leído aquí Lamentaciones? ¿Sí? Amén. ¿Sí? Desde que empieza quejándose y empieza lamentándose hasta el final. Todo el libro es un lamento, por eso se llama Lamentaciones. Y posiblemente a él es que se refiere el Nuevo Testamento en Hebreos, cuando dice que varios de ellos fueron aserrados por la mitad, ¿verdad? Parece que es él al que le hicieron eso. Otros dicen que fue Isaías, no se sabe exactamente, ¿verdad? Fue hace muchos años atrás. A veces algunas cosas que dicen los teólogos son especulaciones nada más, la palabra de Dios no lo dice. Pero, y si vemos la vida de José, de Isaías, de todos los profetas, en el Nuevo Testamento vemos a Pablo, vemos a Pedro, vemos a todos los apóstoles, a todos los que seguían al Señor, a los discípulos, los vemos en tremendos sufrimientos, ¿verdad? Muchos de ellos fueron echados a los circos romanos, se los comían los leones, ¿verdad? Los quemaban en las hogueras. El emperador Nerón, cuando cogía a los romanos, prendía sus cuerpos en las calles para alumbrar las calles con los cuerpos de los cristianos. Ese era el sufrimiento de los cristianos. No se parece en nada al sufrimiento de los apóstoles de hoy en día, ¿verdad? O de los pastores de hoy en día, o de nosotros, ¿verdad? Todos ellos sufrieron, todos fueron mártires.
testigos, como dice el libro de Hechos, ellos lo cumplieron al pie de la letra, fueron mártires. En 2 Corintios 11 encontramos el resumen de Pablo. ¿Ustedes han leído alguna vez el resumen de Pablo? Ustedes saben que cuando uno va a presentar un resumen en una compañía, pone lo mejor de uno, ¿no es cierto? Aunque sea mentira, pero hay que ponerlo. Dicen ahí, póngale esto, póngale lo otro. ¿Qué sabes hablar inglés perfecto? Y de momento en la entrevista no saben ni qué decir. Que sabes esto, que sabes lo otro. Muchas cosas que hay que decir en un resumen, ¿no es cierto? El resumen de Pablo está aquí en 2 Corintios 11, léanlo algún momento, solamente tomé algunas partes. He tenido azotes sin número, cárceles, peligros de muerte, 3 naufragios, peligros de ríos, de ladrones, de los de mi nación, de gentiles, en la ciudad, en el desierto, en el mar, con falsos hermanos, muchos desvelos, hambre, sed, frío, desnudez, enfermo. Ese era el resumen. Tampoco se parece mucho al resumen de los apóstoles de hoy en día, ¿verdad? Hebreos 11, cuando habla de los héroes de la fe, dice que al final, nosotros leemos héroes de la fe y pensamos en Abraham, ¿no es cierto? Pensamos en Gedeón, las hazañas que hicieron, todo lo grande que hicieron, pero mire al final cómo termina Hebreos 11, cuando dice todos los que eran estos héroes de la fe. Es el salón de la fama de la fe, Hebreos 11, ¿verdad? Siempre recuérdenlo. ¿Cómo empieza Hebreos 11? ¿Alguien se acuerda? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así empieza, ¿verdad? Y luego empieza a decir por la fe, y empieza con una lista, y al final de esa lista dice: otros fueron torturados, ridiculizados, azotados, encadenados en prisiones, apedreados, cortados por la mitad con sierra, muertos a espada, desposeídos, oprimidos, maltratados. Hermanos, no se vayan a desanimar de ser cristianos después de este mensaje. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Estos son los héroes de la fe. Y si vemos al Señor Jesús, ni qué decir. Nuestro máximo ejemplo, Isaías 53:3 dice: despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. En otra versión dice: marcado por el dolor y habituado al más amargo sufrimiento. Fíjense ustedes, el Señor Jesús, el Señor Jesús. Ahora, no podemos entenderlo, no podemos entenderlo. Si alguien quiere explicarte el sufrimiento, el porqué del sufrimiento, no lo podemos entender. Ustedes saben que esta es una de las preguntas prohibidas que no debemos hacerle a Dios. Señor, ¿por qué sufro? ¿Por qué sufre mi papá? ¿Por qué sufrió mi mamá de esa manera? ¿Por qué sufre ese niño chiquito que no tiene la culpa de nada? Esa pregunta no se le puede preguntar a Dios. ¿Saben por qué? Porque no hay respuesta. Dios no le contestó a David. Job y sus amigos no entendieron el sufrimiento. Muchos le decían: es por tu pecado, es porque eres un hombre injusto, es porque esto y el otro, y lo regañaban. La esposa no entendió el sufrimiento. El mismo Job no entendía. Él presentaba su caso delante de Dios y decía: Señor, pero si he sido bueno todo el tiempo, si he estado haciendo esto y lo otro, ¿por qué estoy sufriendo de esta manera? Nunca lo entendieron. Todos no podemos entender el sufrimiento. José tampoco entendió el sufrimiento, ¿verdad? José pasó, según la historia, 13 años de sufrimiento. Fue vendido como esclavo a Egipto. Luego lo metieron a la cárcel. En la cárcel fue maltratado. 13 años pasó, ¿no? Nosotros tenemos 3 meses, creo, y ya estamos preocupados por tanto sufrimiento. 13 años. Pero miren ustedes, él no lo entendió, pero él entendió que Dios tenía un propósito con ese sufrimiento de 13 años. En Génesis 50, del 20 al 21 dice:
le dice él a sus hermanos cuando se encontró con ellos, ustedes recuerdan la historia, ¿no es cierto? Les dice, ustedes se propusieron hacerme el mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No tengan miedo, yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos, ¿verdad? Después de 13 años se entendió el porqué de tanto sufrimiento. David ni se diga, ¿saben cuándo entendió David el sufrimiento? Pues cuando estaba vivo nunca. La respuesta vino casi 1000 años después, cuando el Señor Jesús estaba muriendo en esa cruz. El hijo de David, es así como lo llama la Biblia, el hijo de David, descendiente de David. Cuando él estaba muriendo en esa cruz, el Señor repitió las mismas palabras que dijo David hace 1000 años, cuando él estaba en sufrimiento. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo que dijo el Salmo 22, ¿no es cierto? Y ahora él se estaba identificando con David. La pregunta esta entonces no tiene ninguna respuesta. Es posible que Dios nos responda si le hacemos esa pregunta después de 1000 años, o después de 13 años, o nunca. Porque a muchos de ellos no les respondió nunca, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos realmente saber? Y aquí viene la parte buena, hermano, de esto, ¿verdad? Todo esto yo lo veo ahí con una carita como de preocupación, como que están un poquito deprimidos con todo lo que acabamos de decir. Pero esta es la parte buena, hermanos, la parte buena. Primero, ¿qué es lo que necesitamos saber? El sufrimiento para nosotros como hijos de Dios es un privilegio. ¿Cómo, pastor, que es un privilegio? O sea, esto es una locura si nosotros lo decimos, ¿verdad? La gente de allá afuera va a decir, ¿cómo un privilegio que esté sufriendo allí como loco? Pues sí, es un privilegio. La palabra del Señor, miren lo que dice, Filipenses 1:29. Pero a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Miren, el sufrimiento es un privilegio. Y cuando el apóstol Pablo está hablando de su sufrimiento, él quedó con una enfermedad. 3 veces dice que le pidió al Señor y no se la curaba, ¿verdad? Y dice, se me dio una espina en mi carne. 2 Corintios 12, del 7 al 9. Se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en tu debilidad. Así que ahora, miren lo que dice Pablo, me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Miren qué tremendo. Es un privilegio que suframos, ¿verdad? Estás pasando por un sufrimiento ahora, cualquiera que sea, es un privilegio, ¿de acuerdo? ¿Lo entiendes? No lo entiendes, es que no hay que entenderlo. Humanamente esto no se puede entender. Pero eso es lo que dice la palabra del Señor, es un privilegio. La segunda cosa, Dios redime el sufrimiento para que cumpla un propósito. El sufrimiento en los hijos de Dios, no aquel que es causado por el pecado, como habíamos dicho, ¿verdad? Pero aún ese, Dios lo puede redimir, Dios lo puede usar para que ese sufrimiento tuyo cumpla con un propósito. Romanos 5, del 3 al 4 dice, y también nos gozamos de las aflicciones, porque nos enseñan a tener paciencia, y la paciencia nos ayuda a superar las pruebas, y así nuestra esperanza se fortalece. Dios tiene un propósito eterno. Miren ustedes, el sufrimiento del Señor Jesucristo, el hombre que posiblemente enfrentó el sufrimiento más grande, no solamente físico, sino también emocional. Todo lo que le dijeron, la forma como lo trataron, ¿verdad? Si cuando nosotros no nos saludan ya estamos resentidos, ¿verdad?
¿Qué tal que nos dijeran todo lo que le dijeron al Señor Jesús? O que nos hicieran lo que le hicieron a Él. Dice que hasta la barba se la arrancaron así. Ustedes han escuchado, han leído todo el sufrimiento del Señor. Cómo fue azotado, cómo llegó a esa cruz. La muerte del Señor en la cruz, una de las muertes más espantosas que pueden haber. Y eso tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito de ese sufrimiento, de toda esa muerte? Salvar a toda la humanidad, salvarte a ti y a mí. Eso era lo que el Señor quería hacer con tanto sufrimiento. Y Dios siempre tiene un propósito. Romanos 8:28, ustedes saben, ¿verdad? El versículo, díganlo conmigo, se lo saben de memoria. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, tu sufrimiento, estás sufriendo, el sufrimiento te ayuda para bien. A todos los héroes de la fe, los mártires de la fe, ¿no es cierto? Todos ellos sufrieron también y tenían un propósito. Solamente que el nombre de ellos esté escrito aquí en la palabra del Señor es un propósito divino, ¿verdad? Yo recuerdo cuando estábamos en Ecuador, Susi se enfermó bastante grave después del paro de los indígenas. Parece que el susto allí de Riobamba de los indígenas se puso mal. Y ahí en Riobamba estuvieron muy agresivos. Al lado de la casa de Susi casi matan a un hombre. Y este hombre tuvo que sacar su escopeta, disparar y le quemaron la casa, llegó la policía. Bueno, eso fue un caos tremendo. Fue a media cuadra de donde vive Susi. Y cuando yo estaba en Quito y ya se terminó el paro, ¿no es cierto? Yo ya podía llegar. Y entonces yo le dije a Susi, mira, yo tenía un plan y ustedes saben, mi hijo siempre dice, cuando quieras que Dios se ría, cuéntale tus planes, ¿no es cierto? Yo tenía un plan bien chévere. Era decirle a Susi, oye Susi, vente a Quito, de aquí de Quito nos vamos a la playa, porque no tuvimos oportunidad. Nos vamos a la playa, estamos unos 3, 4 días en la playa, y luego regresamos y vamos a Riobamba. Y ella me decía, no, vente a Riobamba. ¿Pero por qué? No, vente a Riobamba. Y yo no sabía por qué, porque ir de Quito a Riobamba y luego de Riobamba a la playa son como 5 horas más que había que hacer. Y entonces, bueno, al final me fui enojado, Pablito sabe, ¿no es cierto? Porque él estuvo allí cuando yo también me enojé un poco y le dije, bueno, me voy pues. Llego allá y ella no me había querido decir, posiblemente por no preocuparme. Estaba muy enferma, ¿verdad? Con este problema de los riñones que ella tiene. Y estaba, según el doctor, porque hablamos con él, y estaba a punto de darle septicemia. Ustedes saben lo que es eso, hermanos. Ella ha pasado 2 veces por septicemia y el doctor dijo la tercera no la aguantaría. Y entonces el doctor dijo, inmediatamente tenemos que conectarla, antibióticos con suero. El antibiótico, el segundo más fuerte antibiótico que hay para tratar las infecciones. Si ese no funcionaba, solo había una opción más, pero él quería tratar con ese anterior. 10 días, 12 días de estar conectada, eran 15 días, 2 veces al día. Tan grave era la situación que el doctor dijo, vamos a hacerlo en 10 días, 3 veces al día. Le pusieron 30 tubos de antibióticos con el suero durante ese tiempo, ¿cierto? Pero ya cuando casi estábamos llegando al final de eso, ya, Susi, había un enfermero que venía, luego hablando con él, era venezolano, era el jefe de enfermeros de Solca. Los que son de Ecuador saben que Solca es la institución que trata a todos los enfermos de cáncer en Ecuador. Y él era el jefe de enfermería de Solca, y él venía todos los días junto con una chica. Y al final de todo, él nos dijo, oigan, yo quiero hacerles una pregunta. Dice, saben que después de todo lo que han estado pasando, de tanto sufrimiento, de tanto dolor, de tanta angustia, ¿no es cierto? Hay algo diferente en ustedes. Siempre los he visto alegres, riéndose, confiados, hablando conmigo,
Nunca me han insultado, dice, tengo clientes allí en el Solca que lo primero que hacen es insultarlo a uno cuando no le encuentra la vena o cuando todo. Y a Susi la hicieron sufrir demasiado con eso. Yo no podía verlo, yo tenía que salirme y en la sala yo me ponía a llorar y a orar por Susi porque no podía ver. Un día le pincharon no sé cuántas veces en el brazo, en el otro brazo. El doctor dijo que hasta teníamos que llevarla al hospital para hacerle una caterización y meterle el suero por una vena de aquí del cuello, porque no funcionaban las venas de los brazos. Y entonces él dijo, yo les he hecho eso a gente, menos que eso, y me insultan, me gritan, se lloran, se enojan, bueno, tanta cosa, dice, pero hay algo diferente en ustedes. Y una cosa que le dijimos a él, le dijimos, mira, Dios permitió que Susi se enfermara y que tuviera que pasar por todo este sufrimiento para que tú pudieras conocer algo que te queremos compartir. Y le hablamos del Evangelio. Y hace mucho tiempo que no habíamos visto una persona recibir al Señor de esa manera. Lloró como un niño, lloró como un niño. Y lloraba, y cuando le dijimos que hiciera la oración casi no podía hacerla porque lloraba de una forma tan impresionante. Luego nos contó su historia y luego dijo, esto era lo que ustedes tenían, esta era la diferencia, ¿verdad? Y le impactó mucho eso de que le dijimos, el Señor permitió que Susi llegara a esto para que tú vinieras aquí a nuestra casa a estar con nosotros 10 días y poder ver la diferencia y poder conocer al Señor y ser salvo. Dios tiene un propósito con el sufrimiento. La otra cosa es que Cristo está con nosotros en medio del sufrimiento. Y no solamente Él, sino que Él proporciona gente que esté con nosotros también. Hermanos, cuando alguien está sufriendo aquí en la iglesia, por favor, tomen el teléfono, llámenlo, oren por él, muéstrenle amor. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos. No lo voy a leer porque está un poquito largo, pero los que están tomando nota, 2 Corintios 1, del 4 al 6, dice que Él nos consuela en nuestras aflicciones, en nuestros problemas, pero que Él también provee que otros hermanos nuestros también nos consuelen en nuestras aflicciones, ¿verdad? Qué lindo es cuando uno está en la cama, que uno pueda tomar el teléfono. Yo en ese tiempo no podía hablar, ustedes saben, no podía, ni siquiera tenía ánimo para tomar el teléfono, pero Susi me decía, mira, llamó llamó el otro, están orando por ti, quieren saber cómo estás, qué necesitamos. Es bonito eso, y Dios se encarga de todo eso. La otra cosa es que debemos estar preparados, lo que dijimos al principio. El sufrimiento va a llegar, tarde o temprano va a llegar, y tenemos que estar preparados, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo. La palabra del Señor dice que en los últimos tiempos el enemigo se va a levantar de una forma impresionante contra los cristianos. No tenemos que irnos muy lejos. Miren lo que está pasando aquí en Canadá. Si ustedes son curiosos y ven las noticias, no salen en los periódicos, no sale en la televisión. Tienen que leer noticias cristianas para que sepan lo que realmente las autoridades están haciendo con la gente cristiana aquí en Canadá. No es la China, hermanos, no es la China, es Canadá, y es Ecuador, y es cada uno de nuestros países. La persecución está viniendo, la persecución ya está en medio nuestro. Y si tú y yo realmente somos verdaderos cristianos, la palabra del Señor dice, vamos a ser perseguidos y vamos a entrar en ese sufrimiento. Dice aquí, solo voy a leer uno, tengo varios, 1 Pedro 4:1. Por tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense adoptando la misma actitud que tuvo Él y estén listos para sufrir también. Amén. Miren cómo lo dice. Y la última cosa, hermanos, la más linda de todas, el sufrimiento es temporal. El sufrimiento es temporal. Yo estuve un mes en sufrimiento en la cama,
Susi estuvo 12, 15 días sufriendo en una cama. ¿Cuántos de ustedes han sufrido? Pero el sufrimiento es temporal, hermanos. Comparado con toda la eternidad, en donde ya no habrá sufrimiento, en donde no habrá dolor, en donde el Señor mismo va a cuidarnos y no vamos a sufrir. ¿Qué cuesta un momento de sufrimiento por causa del Señor? Dice Romanos 8:18, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Y ese versículo precioso, termino con esto, hermanos, Apocalipsis 21, del 3 al 4. Oí una fuerte voz que salía del cielo, del trono, y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les enjugará las lágrimas y no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque estos pertenecen a un pasado que ya no existe más. Todo eso ya no va a existir más. Entonces, hermanos, el mensaje de este día, ¿no es cierto?, es: estemos preparados. Si estás pasando por un momento de sufrimiento en este momento, tienes que creer que Dios está contigo, tienes que creer que Dios tiene un propósito con ese sufrimiento. Y aunque ahora no lo entiendas, o aunque nunca lo entiendas, Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. ¿Por qué Él te pone en una cama? ¿Por qué Él hace que estés pasando por una enfermedad, por un problema? Porque Él tiene un propósito. Y es un propósito grande. Pero la otra cosa es, tenemos que estar preparados, dice la palabra del Señor, para el sufrimiento. Estamos viviendo tiempos difíciles, hermanos. Muchos están hablando ya de una tercera guerra mundial. A mí me espantó eso. Allá en Ecuador salió una noticia un día, no sé si aquí también, pero que el gobierno ruso, algún funcionario del gobierno ruso decía, prepárense para la tercera guerra mundial. China está unido. Ustedes saben lo que la Biblia dice. La Biblia habla de China, habla de Rusia, habla de los países musulmanes, cuando se van a levantar en contra de Israel. ¿Ustedes escucharon la noticia de por qué Rusia y China ahorita están en contra de Israel? ¿Sí la escucharon? Bueno, no se la voy a contar para que la lean. Pero están ahorita en contra de Israel, de lo que Israel está haciendo con Europa. Y entonces, hermanos, el Señor nos llama a estar preparados, nos llama a estar preparados. Vamos a sufrir, vamos a tener que pasar por momentos difíciles. La enfermedad va a llegar, la muerte de un ser querido va a llegar, la muerte de alguien de nosotros va a llegar. ¿Sí? El otro día alguien me contó, me dijo, pastor, yo soñé que usted se murió. Y yo dije, wow, algún día me voy a morir, ¿no es cierto? Algún día nos vamos a morir, los que estamos aquí, algún día no vamos a estar aquí. El sufrimiento va a llegar, pero estar preparados, sabiendo que Dios tiene un propósito y que Dios siempre estará contigo en el sufrimiento. Miren, cuando es una figura tan bonita, cuando un niño está enfermo, ¿no es cierto?, no es que la mamá quiera más a ese niño, pero en ese momento, cuando él está enfermo, la mamá lo cuida más, lo abraza, lo besa, está con él todo momento, todo el tiempo lo tiene cargado. Y eso es lo que Dios hace cuando estamos en sufrimiento. Yo lo pude sentir, ustedes lo pueden sentir. Dios quiere eso. Así que vamos a orar, hermano, vamos a ponernos en pie un momentito, a pedir al grupo que pase por aquí. Oraciones hay
sin respuesta, no quedará el sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, Allah, simplemente Allah, estás llorando Allah, Él no puede Allah, estás llorando Allah, no importa Allah, guarda la escucha.
familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, tu presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te lleve, te rodee, va contigo de mañana y de noche, de tarde y salida, por alegría, que te ama, que te ama, que te cuida con su gracia, hasta morir de liberación. Familia y tus hijos, su nombre es digno, Él es digno de toda adoración, toda la gloria, toda la honra. Al Rey de Reyes, Señor de Señores, santo eres tú, Señor, santo eres tú, Rey.